Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video de la serie de Tkinter. Vamos a ver dos nuevos métodos. Uno es el método grid y otro es el método place. Estos métodos lo que hacen es algo similar a lo que hacíamos con el método pack que vimos en los videos anteriores, los cuales, si no lo han visto, los invito a que presionen en el enlace que les dejo acá arriba y vayan a verlo para continuar. Bien, entonces en este video veremos cómo se utilizan el método grid y el método place. Así que sin más, vamos con la intro y arrancamos. Muy bien, entonces, para arrancar vamos a explicar un poco lo que son estos métodos. Como habíamos visto en videos anteriores, el método pack lo que hacía era ubicarnos dentro de la ventana que hemos creado los diferentes objetos. A medida que íbamos creando objetos, necesitábamos colocarlos y fijarlos dentro de la ventana. Para esto utilizábamos el método pack. Lo que hacía el método pack era meter dentro de la ventana en el lugar que nosotros le indiquemos, o si no, de manera predeterminada, en un lugar que tiene predefinido ya el método pack, el objeto en sí. Ahora, ¿qué pasa? Hay otras maneras también de hacer esto de forma más precisa. Para esto, lo que debemos hacer es, en vez de utilizar el método pack luego del objeto, colocar, por ejemplo, el método grid. Lo que hace este método es convertir, o mejor dicho, usar la ventana como una grilla o como una cuadrícula, como vemos así en pantalla. Fíjense, algo así. Toda la ventana se divide como en una cuadrícula donde vamos a tener columnas y filas. Acá vemos la columna número 3, que es un poquito más grande. Esto no le den importancia. Tomen la idea de que cada parte de la ventana se va a dividir en diferentes cuadros. Entonces tenemos la columna 1, la fila 1, columna 2, fila 2, columna 3, fila 3, columna 4 y bueno, y así sucesivamente. Por ejemplo, si queremos ubicar algo en esta parte, lo que deberíamos hacer es indicar el método grid que vamos a querer en la columna 4, fila 1, columna 4. Entonces, de esta manera lo que hacemos es colocar o fijar en esta posición un objeto dentro de la ventana que hemos creado. Así de sencillo, hemos ubicado de manera precisa dentro de la ventana el objeto. Ahora bien, después tenemos otro tipo de método que es el método place. El método place lo que hace es utilizar, como vemos así en pantalla, un eje cartesiano. El eje cartesiano es nada más ni nada menos que un eje Y y un eje X. En este eje cartesiano ubicamos el objeto. Hagamos de cuenta que esta es la ventana y dentro de la ventana es como si se dibujara un eje cartesiano como el que vemos en pantalla. Ahora, para ubicarlo lo que debemos hacer es colocar las posiciones tanto de X como de Y para ubicar el objeto dentro de la pantalla. Si quisiéramos ponerlo en esta posición, lo que deberíamos hacer es colocar X igual a 4 y igual a 3. Y así de esta manera lo que haríamos será ubicar el objeto, por ejemplo un label, en esta posición. Ahora vamos a verlo un poquito más en detalle con un ejemplo práctico en Visual Studio. Para esto lo primero que debemos hacer es importar Tkinter. From Tkinter import, importamos en este caso todo para hacerlo más sencillo. Entonces, primero creamos el objeto root mediante tk, después creamos el título mediante el método title y le vamos a colocar posicionar a la ventana. Después vamos a ponerle mediante geometry las dimensiones, que en este caso vamos a ponerle 400 por 400. Seguido a esto, lo que hacemos es crear un label. Vamos a crear un label, una etiqueta. Le vamos a poner etiqueta grid. Y a esta etiqueta le creamos un label en root con el texto que diga etiqueta. Fijamos, ubicamos esta etiqueta grid, punto. En este caso, en vez de usar pack, vamos a usar grid. De la misma manera que usábamos pack en los videos anteriores, vamos a usar grid. Y en este le vamos a colocar dentro de grid los parámetros row para fila y le vamos a indicar la fila. Por ejemplo, este label lo vamos a poner en la fila 0 y column para la columna 0. O sea, esta etiqueta label la vamos a colocar en la fila 0, columna 0. Vamos a poner botón grid. Vamos a crear el botón, lo colocamos en root y le ponemos el texto botón. Ahora lo que nos queda es poner el botón mediante grid dentro de la ventana.
lo ubicamos en la posición fila 0 y lo vamos a poner en la columna 1. ¿Esto para qué? Para que cuando se ubiquen, fíjense que este va a estar en la fila 0, columna 0, y este va a estar en la misma fila, pero en la columna 2, o sea, al lado del label que dice etiqueta. De la misma manera, podríamos crear otra etiqueta y otro botón que diga, vamos a poner etiqueta primera, botón primero, y acá le vamos a poner etiqueta segunda, botón segundo. Este le vamos a poner grid 2, que también le vamos a poner grid 2, igual acá abajo, botón grid 2 y botón grid 2. Pero lo vamos a ubicar en vez de la fila 0 en la fila 1, a los dos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos dos van a estar en la fila 0 y estos dos van a estar en la fila 1. ¿Cómo lo vemos? Primero que nada, acuérdense de agregar el main loop. Yo no lo hice, pero acuérdense, como les dije siempre, que lo primero que se hace es agregar el root al main loop. Porque si no, la ventana no se les va a ejecutar. Ahora sí, nos vamos a la terminal y colocamos Python. Vamos a volver, acá vamos a poner Python y el nombre del archivo que es clase 3. Ejecutamos y acá podemos ver cómo se visualiza lo que hemos hecho. Fíjense que tenemos la etiqueta primera, que es esta, en la posición 0, en la columna fila 0, columna 0, el botón en la fila 0, columna 1, y la segunda etiqueta en la fila 2, columna 0, y el botón fila 2, o sea, fila 1 sería fila 0, fila 1, columna 0, fila 1, columna 1. ¿Está? De esta manera hemos respetado la forma que tenemos acá, que vimos recién. Fíjense que se respeta en este caso, fila... Bueno, acá podemos ver que yo les dije recién que teníamos fila 1, columna 1. Bueno, en este dibujo justamente no se diagrama de la manera que lo hace Tkinter, sino que acuérdense que empieza de 0. Fila 0, columna 0. Arranca de 0, no de 1. Ese fue un detallito, perdón, no se los aclaré. Acuérdense que es fila 0, columna 0, donde arranca a diagramar el grid dentro de la ventana. Ahora vamos a ver un pequeño ejercicio práctico. Borramos esto que tenemos y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir una etiqueta de saludo. Vamos a poner label, la vamos a colocar al root y le vamos a poner el texto saludar. Seguidamente le ponemos etiqueta saludo, punto, y en este caso vamos a usar el otro método que es place. El método place, como les había dicho antes, lo que hace es mediante un eje cartesiano ubicar los objetos dentro de la ventana. Por esto es que en este caso vamos a usar en vez de row y column, x, y en este caso le vamos a poner 30, x igual a 30, y igual a 50. Entonces ubicamos la etiqueta saludo en la posición x30 y 50. Si quieren saber más sobre qué son estos 30 y estos 50, los invito a que lean la documentación de Tkinter, donde van a encontrar esto y mucho más para curiosear y practicar sobre todo. Ahora vamos a generar una segunda etiqueta. Una segunda etiqueta que esta va a ser etiqueta minimizar. Esta etiqueta lo que va a hacer es poner el nombre en el root con el texto minimizar. Y le vamos a poner en x igual a 30 y igual a 100 para que esté bajo la etiqueta de saludar. Ahora, a continuación lo que hacemos es colocar los botones. Vamos a poner dos botones, uno que diga botón minimizar, primero el botón saludar. Botón saludar en root con el texto saludar y el command para que ejecute una función de la función que vamos a crear ahora enseguida, saludar. Ponemos botón saludar, punto place. Fíjense que para ubicarlos hay que ir diagramándonos en la cabeza, si no pueden hacerse un diagrama aparte para guiarse de dónde van a estar colocados cada uno. Yo en este caso ya más o menos tengo una idea de cómo va a ser en mi cabeza, por lo cual lo voy ubicando. Si yo sé que los labels están en la posición X30, o sea, en X están en la posición 30, o sea, en la parte horizontal,
en la parte horizontal están en 30 y uno está en la parte 50 vertical y otro en la 100, quiere decir que uno está o sea, están en la misma posición de X pero en diferentes posiciones de altura. Entonces vamos a tener uno arriba de otro. Ahora con los botones quiero hacer lo mismo, pero en X los voy a colocar un poquito más allá. Para esto lo voy a posicionar sobre X igual a 150 lo vamos a poner. Y en Y le vamos a poner lo mismo que los labels para que estén a la misma altura. 50 para el primero y después el segundo le vamos a copiarlo para ir un poquito más rápido. Le vamos a poner botón minimizar. Acá le vamos a poner el texto minimizar. Y en command, acuérdense de una función que usamos para minimizar que era el objeto root punto iconify. Esto lo que hacía era minimizar la ventana. Y acá en Y le vamos a poner 100, que es el mismo del label de minimizar, así están a la misma altura. Bien, y con esto lo que tenemos es ya armada la ventana para realizar dos acciones, saludar y minimizar. Solo quedaría crear la función de saludo para que nos muestre en pantalla un mensajito. Vamos a crear def saludar y vamos a hacer un print que diga saludando y vamos a colocar otro label en root con el texto que diga saludando también. Y acá directamente le ponemos .place ubicándolo en X igual a 100 y en Y igual a 200 para que más o menos se ubique en el centro. Entonces de esta manera hemos hecho la función que saluda por consola y saluda por un label en la ventana que hemos creado. Ahora vamos a ejecutarlo mediante la línea de comandos y volvemos a ejecutar. Ahora pueden ver que tenemos, fíjense la diferencia que hay con el anterior, donde acá tenemos más o menos en la posición 30 de altura, perdón, en la posición de X30, los labels que habíamos creado, que es esta, y en altura 50 y 100, a diferencia del anterior que lo habíamos puesto en posiciones de cuadrícula, donde en el 00 nos ubica en esta zona más o menos. Ahora si presionamos en saludar, nos coloca el mensaje saludando y podemos ver que en consola también nos imprime saludando. Y si presionamos en minimizar, nos minimiza la ventana. De esta manera podemos ver cómo hemos creado de manera sencilla una ventana donde nos realiza dos acciones simples, pero que sobre todo podemos ubicar esos objetos de diferentes maneras dentro de la ventana, tanto sea de manera precisa o de manera rápida. Si queremos hacerlo de manera rápida y no nos interesa tanto la precisión de los lugares donde lo vamos a colocar, podemos usar el pack que veníamos utilizando. Ahora, si necesitamos mucha precisión, podemos usar el método place. Y si no necesitamos tanta precisión, sino más bien colocarlo en posiciones más o menos dentro de nuestra ventana, podemos usar el método grid. Tenemos tres métodos, el método pack, el método grid y el método place para ubicar los objetos dentro de nuestra ventana. Queda en nosotros elegir el cual nos convenga más. Eso les queda a cada uno de los programadores elegir el más conveniente según sea el caso. Bueno gente, hemos llegado al final de este video. Espero que se haya entendido el tema. Si algo no se entendió me lo dejan en los comentarios. Si les gustó el contenido, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita para recibir lo último del canal. Si les gustó el video, denle like, compártanlo y nos vemos en el próximo tutorial.